Hola, hola, hermosas, querida familia en Cristo, ¿cómo están? Pues vamos a iniciar, ¿qué les parece? Espero estar centrada, si no estoy chueca como seguidito me pasa. Pero bueno, vamos a comenzar. El día de hoy el tema es Abigail, una mujer bella y sabia a la vez. Es posible que nos llevemos dos clases. La siguiente va a ser la Tsunamita, una mujer creativa. Y con esto pues vamos a ver qué podemos aprender de estas mujeres, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar nuestro estudio. Miren, esta tablet está haciendo lo que quiere. Ya la tenemos ahí lista. Es que hoy quiero hacer una innovación, a ver si me sale. Con eso de que ya empiezo a hacer media tecnológica. Pero bueno, vamos a comenzar. Esta historia completita de ella la vamos a encontrar en primera del libro de Samuel, capítulo 25. Es todo el capítulo 25. Hoy, excepto los últimos dos capítulos, no los vamos a ver, porque ya inicia otra historia, pero primera de Samuel 25, ¿sí? Entonces vamos a ver qué significa el nombre de Abigail. Es interesante, ¿verdad? Abi. Y hoy tenemos presente a una hermosa Abi. Entonces, Abigail significa en hebreo fuente de gozo. También significa el gozo del Padre o la alegría del Padre. Eso es lo que significa. Y vamos a ver cómo esta mujer, Dios le dio una sabiduría impresionante y eso es lo que queremos aprender hoy de ella, sus logros. Yo no le veo desaciertos en esta historia a ella, aunque nosotros las tenemos y seguramente ella en su vida también las tuvo, pero vamos a ver todo lo que podemos aprender de ella. La historia de Abigail es una de las más interesantes y apasionantes en la Biblia. Se parece a una emocionante novela. Vemos aquí a una bella e inteligente mujer que está casada con un hombre muy grosero, pesado, arrogante y además borracho. Un día él de repente se muere y la hermosa viuda se casa con un rey y termina viviendo en un palacio. Hay muchas lecciones para la mujer de hoy en esta historia. Voy a poner, y es lo que les decía, es un ensayo. Vamos a leer la Biblia, yo se las voy a poner en audio. Váyanse por favor, si tienen su Biblia, a primera de Samuel. Del libro, a primero de Samuel, porque es libro, número 25, ¿sí? Y vamos a iniciar así. Capítulo 25. David y Abigail. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes.
sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú
Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal, y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno, y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. ¿Cómo ven esta historia, chicas? Está muy bonita, ¿verdad? Muy interesante.
Pues ahora vamos a ir desglosando paso a paso y vamos a ver cómo Dios nos va a ampliar el conocimiento de esta historia. Iniciamos con, no se salgan chicas, váyanse metiendo, éramos 12 y ya somos 10, no se vale. Pero yo sé que están ocupadas y tal vez más tarde puedan ingresar o verlo. Ok, esperemos que más se vayan uniendo, ¿verdad? Punto número 1, vamos a ver el primer encuentro de Abigail con David, la primera vez cómo es que ellos se encuentran. Y vemos cómo la bella Abigail, ya lo vimos en la historia, estaba casada con un hombre llamado Nabal. Y vamos a ver qué significa Nabal, con B de burro. En el hebreo significa insensato, pero también es villano, también ruin, perverso, loco y necio. Entonces vemos cómo ella estaba casada con un ranchero o un granjero, que era muy grosero, como ya vimos era un insensato y según la historia fue él precisamente el necio que estuvo a punto de provocar una tragedia. Cuando la historia comienza, oímos y hemos leído que Abigail salió a encontrarse con David, quien estaba por actuar también de manera necia, ¿sí? Las personas como Nabal son personas con un espíritu amargado, son personas que no tienen visión, tienen endurecido su corazón, están afligidos por la amargura en ellos, que han albergado la amargura, y ellos necesitan un cambio radical de vida, como lo necesitamos tú y como lo necesito yo. Entonces también podemos identificarnos de alguna manera con el personaje de Nabal, porque muchas veces hemos sido insensatas y necias. Ok, entonces vemos esta historia, cómo David es un hombre errante y fugitivo. Cuando empieza esta historia, en el versículo número 1 dice que murió Samuel, que era el profeta que lo ungió desde que era pequeño para rey, y se juntó todo Israel y lo lloraron porque era un personaje muy amado y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, y esta es la historia donde se desarrolla todo esto. En la escena de apertura, David se encuentra huyendo para salvar su vida del rey Saúl, que era entonces el rey que estaba gobernando Israel. Saúl perdió el favor con Dios y estaba celoso de David y buscaba quitarle la vida. En el verso número 7 de esta historia vemos cómo David y sus hombres huyeron a un desierto para escapar de las amenazas mortales de Saúl. Les explico, Saúl primero se reunió con 30 varones que lo seguían y a ellos les llamaban los valientes de David. Posteriormente se fueron agregando más personas, más adelante lo vamos a ver, y ellos se escondían en cuevas. Prácticamente era David, pero estos hombres se escondían en cuevas, porque pues sabían que el ejército de Israel buscaba
a David para matarlo, pero ellos se unieron a David para protegerlo y muchas cosas pasaron en sus vidas. Entonces eran los valientes de David. Eso lo vemos en primera de este libro, en primera de Samuel 23:13. Y eran aproximadamente, aquí dice que eran 600 hombres a los que comandaba David en ese tiempo, pero oficialmente no eran un ejército, sino eran los valientes de David. Y vemos aquí cómo ellos se cruzaron en su andar a escondidas y viviendo en cuevas. Ellos se cruzaron con algunos de los pastores de este personaje necio, de Nabal. Nabal, como ya vimos, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, tenían un ganado bovino muy grande. Y entonces, pues andaban dispersas sus ovejas por los campos con sus pastores. Y por supuesto que estos hombres podían ver ese ganado apetitoso, pero al contrario de robarles algún animalito o de golpear o matar a los pastores de Nabal, ellos los cuidaban, los protegían de personas que podían robarles. Entonces vemos cómo David protegió a estos pastores de Nabal y a su rebaño de los ladrones que merodeaban y de los grupos nómadas de saqueo que frecuentaban el área. Siempre ha habido rateros, ¿no? Eso no es nuevo. Entonces David y sus valientes y sus hombres varias veces arriesgaron sus vidas para proteger los bienes de Nabal. Espero que haya quedado un poco claro. Eso lo vemos en el verso 7. Ahora vamos a ver la respuesta grosera de Nabal. Como ya vimos, bueno, les seguimos. En la primavera era la época que se esquilaban las ovejas. Y si a lo mejor no has oído el término esquilar, significa rapar. Pues en aquel tiempo lo hacían con unas tijeras o con unos, no sé, cuchillos bien filosos. A lo mejor tijeras no, tal vez eran algunos cuchillos filosos que iban quitándole toda la lana a los animalitos. Ahora la esquila es muy práctica porque usan unas navajas que van colgadas así eléctricas y así como te cortan el pelo y te van rapando, así le van pasando a las ovejitas, las agarran y les van dando y dando para aprovechar esa lana. Y como es primavera, ellas no necesitan tanta lana porque les da calor. Y además, si alguna de esas ovejas tiene demasiada lana, es demasiado peso el que van cargando y se fatigan. Y si se mojan en algún arroyo o algo, es imposible que ellas se salven porque se moja la lana, adquiere demasiado peso por el agua que detiene la lana y se pueden ahogar. Entonces había varias razones y además de manera comercial pues también le sacaban provecho a esa lana para hacer telas y todo esto, hilos, linos, todo eso. Entonces cada año que se hacía esto era, como ya dijimos, en el tiempo de la primavera. Pues Nabal había juntado a todas sus ovejas, imagínense 3,000 ovejas, sí que había carne de sobra ahí. Y a las cabras no las esquilaban, pero a las ovejas sí. Y estaba con todos sus empleados y al final del jornal terminaban tan cansados, pues les ofrecía un banquete, les daba comida y les daba vino. Y me estaba yo acordando, si alguien ha afincado una casa, sobre todo cuando echan el techo de la casa, lo que le llaman colado, por lo general la gente en el mundo, para que aguanten, les van dando sus mezcales o sus cervezas o su vino, para que aguanten el esfuerzo tan grande, porque en un solo día tienen que vaciar la losa con el cemento y es mucho esfuerzo de parte de las personas que trabajan. Nosotros aquí les llamamos albañiles,
pero es muy pesado para ellos y al final de la jornada se les ofrece alimentos. Pues era exactamente igual en aquel tiempo. Entonces David se entera de que había alimento y de que pues le había hecho favores a Nabal y pensó que un favor con otro pues bien se podía aceptar. Entonces David envía a 10 jóvenes, de sus 600 solamente envía a 10 de sus jóvenes al rancho o ahí a la propiedad de Nabal con la petición de que los invitara a comer. O sea, nada más mandó a 10. O sea, tienen hambre, chicos, vayan y pídanle de comer y que los inviten. Entonces ellos piden permiso para que les inviten a participar en su festival, en su fiesta, con los esquiladores y que les invitaran comida de la misma que les iban a ofrecer. Y vemos cómo le dicen, te ruego, nos des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Eso fue todo lo que le dijeron. Y este hombre, en lugar de mostrar gratitud a David y a sus hombres por la protección que les había provisto a su ganado cuando andaban en los pastos y a sus pastores, a sus empleados, Nabal, de manera muy, muy grosera, se negó a la petición. Y David y sus hombres fueron insultados. Y vamos a ver en el verso 10 y 11, vamos a leerlo, los invito a que vayan a su Biblia. En el verso 10 dice, Nabal respondió a los jóvenes invitados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Pongan atención ahí. Dice, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Se está haciendo el loco. Ahí se hace el que no conoce a David, pero bien que sabe que es hijo de Isaí. Entonces estaba mintiendo. Y dice, muchos siervos hay que huyen de sus señores. ¿Cómo sabía que David estaba huyendo del rey Saúl, verdad? Llamemos que sí lo conocía. Verso 11. He de tomar yo para ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Díganle a ese David al cual yo no conozco, pues que no les voy a dar ni un taco, nada. Yo no voy a desperdiciar mi pan, mi alimento que a mí me ha costado, el egoísmo, ¿no? No les doy nada. Entonces, pues, aquí empiezan los problemas. Porque ya vimos que pues David esperaba que Nabal fuera agradecido por todo el favor que le habían hecho. Furioso David tomó a sus 400, de los 600 nada más, tomó a 400, poquitos, ¿verdad? De sus hombres con sus espadas y marchó hacia la propiedad de Nabal con la intención de matarlo y llevarse las ovejas que ellos habían librado de los ladrones. De esta manera David iba a tomar venganza. Y vamos al verso 13, por favor, de ahí mismo. Y dice así: entonces David dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. ¿Se acuerdan? La espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. En el capítulo anterior, en el capítulo 24, espero que puedan darse la oportunidad de leerlo si es que no lo han hecho. Tenemos el incidente cuando David cortó el manto de Saúl mientras éste estaba descansando en una cueva.
Les explico. Se mete a dormir a una cueva el rey Saúl. Saúl odiaba a David y lo andaba buscando para matarlo. Y David va y le corta una parte de su ropa, de su manto, y se lo lleva. Y sus valientes le dicen, ¿por qué no lo mataste? Él ni cuenta se dio que le cortaste un pedazo de su ropa. Ahí tenías la oportunidad de matarlo y ya proclamarte rey y no andarte escondiendo de este hombre grosero y envidioso también. Pero a pesar de que él tuvo la oportunidad de acabar con el rey, que lo odiaba y que lo buscaba para matarlo, él dijo que no levantaría su mano contra el ungido de Dios. Esto está en primero de Samuel, el libro de Samuel 24:10. Pero, y vuelvo a poner pero, en esta ocasión David estaba furioso. No que no estuviera enojado cuando también el rey lo buscara, pues sí, estaba sacado de onda, pero él decidió respetar lo que Dios respeta y no se iba a meter con el ungido de Dios. Pero en esta ocasión, pues Nabal no era un ungido de Dios, ¿verdad? Es más, creo que ni conocía a Dios. David estaba enojadísimo con Nabal y tanto que quería matarlo y robarle las ovejas. O sea, o me los das o me las agarro, ¿sí? Pero había una razón, que él y sus hombres habían defendido a todo su ganado. Y bueno, vamos a ver a otro punto. Vamos a hablar un poquito sobre el matrimonio de Abigail y de Nabal. Para decir verdad, hoy en día existen miles y miles de matrimonios con una Abigail y con un Nabal. La Biblia habla de Abigail como que era una mujer hermosa, de muy buen parecer. Cuando la Biblia hace esos comentarios, miren, lo dice en el verso, ya les digo, en el verso 2. En el verso 3, y aquel varón que se llamaba Nabal y su mujer Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento, o sea, era inteligente y de hermosa apariencia. O sea, no era una muchachita feíta, era inteligente, seguramente culta de acuerdo a su cultura. Era una esposa decente que honraba a su marido, por lo que vamos a ir viendo. Y pues era una linda mujer casada con un hombre feo, grosero. Él era todo lo contrario a ella, un hombre bruto, enojón, perdone, pero sí encontré estas palabras. Un hombre que su cultura dejaba mucho que desear. Además era un hombre abusivo y de pilón era alcohólico. Me quedé pensando, ¿y qué tal y que hubiera habido las drogas que hoy hay aquí en la actualidad? Pues a lo mejor ya le hubiera probado en alguna, ¿verdad? Pero hasta aquí lo que la Biblia dice era que le gustaba la copa, era borracho. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios conocemos? O tal vez, desafortunadamente, eres tú una mujer como Abigail, que está casada con un hombre necio como Nabal. Es muy probable que esta no era la primera vez que Abigail había tenido que usar su inteligencia para sacar a su esposo de algún apuro, de alguna problemática que había provocado. Y la pregunta hoy para ti que me estás viendo es, ¿vives con un hombre como Nabal? Ya vimos que hoy hay esposos,
a los que no se les puede decir nada. Tanto por lo mismo que reaccionan mal, tanto que las personas cuando hay una problemática no se animan a ir a hablar con el esposo, como pasó en esta historia. Una vez que Nabal rechaza a los 10 jóvenes que David envió, un joven tuvo la osadía, un empleado de Nabal y de Abigail tuvo pues sí osadía y sabiduría de no ir al jefe y decirle, oiga patrón, mire, sabía que estaba tomado y además le conocían, a lo mejor hasta lo corría, pero él fue y habló con la esposa que era sabia y prudente. Y así pasa en la actualidad. Las personas dicen, no, mejor habla con su esposa, ella lo va a hacer entrar en razón. Y sí, le echan la piedrota pesada a la mujer, ¿verdad? Porque la esposa muchas veces es la que es el polo opuesto, es la sabia y la prudente. Tal vez tú te estés identificando en algún punto con Abigail, que es precisamente uno de los puntos que Dios quiere hablarnos hoy, porque yo sé que es importante que conozcamos estas historias, pero tienen un propósito y el Señor siempre va a ir a tu corazón para ver si tú te identificas con este personaje y que tú le pidas ayuda, y vamos a ver cómo el Señor siempre nos saca avantes. Entonces las personas muchas veces, estas personas necias, groseras, muchas veces no se enteran de toda la problemática, de toda la situación que han provocado con su mala conducta. A veces ni cuenta se dan. ¿Les ha pasado que alguna persona que va ebria, alcoholizada, se accidenta, atropella a personas y el otro llega a su casa como si nada? Yo recuerdo a una conocida que hace tiempo me comentó que su esposo había atropellado a una persona y su esposo llegó como si nada, pero sí al otro día recapitulando y resulta que pues lo localizaron, algo pasó y no solo atropelló a esta persona, sino que lo mató. Pero cuando él estaba en ese estado no se acordaba. Y así pasa muy seguido, sin llegar a tantos extremos posiblemente. Estas personas no se dan cuenta de todo el caos que han provocado alrededor. Y cuántas veces la esposa, los papás, tanto de ella como de él, los hermanos, los hijos, van a tomar el rol para enfrentar la situación y solucionar los conflictos que estas personas han ocasionado. Y aquí es un tema muy, muy amplio, pero cada quien que lo acomode a su vida. Así que vemos cómo este esposo necio e insensato, también puede representar no solo al esposo. ¿Qué tal que pueda estar representando a tu hijo, a tu hija, que también se comportan como Nabal? Es bien importante que toda mujer sabia se pueda identificar con alguien que tiene en familia, en su casa, con características como esas. Y también es importante que reaccionemos rápidamente, pero no a tu manera, cómo voy a ayudar, yo voy a hacer esto, le voy a hablar, voy a mover influencias. Lo recomendado es que lo primero que hagas es ir a tus rodillas y buscar la ayuda de Dios e identifícate con el problema que tienes en casa. Reconócelo, que ahí está el problema, y
depende de Dios para todo y en todo momento. Es bien importante hacer eso. Y vamos a ver qué dice Dios en relación a los consejos que Él nos da para situaciones como estas y para todo momento. Les voy a pedir que anoten por favor Santiago 1:5 y se los leo. Aquí es importante que le pidamos sabiduría al Señor. Estoy viendo a Sofi que ya se conectó. Hola Sofi, buenos días. Y dice que si alguno de ustedes, o sea, nos habla el Señor a nosotros aquí en Santiago, en esta carta, dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, y no dice sobrante de sabiduría, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces no podemos decir es que yo tengo mi propia sabiduría. No, la sabiduría del hombre es perversa, está toda torcida porque tenemos como hombres información de todos lados. Para eso está la Biblia, para ir y ver qué Dios dice en estos momentos, qué es lo que tengo que hacer. Y aquí el Señor nos asegura que el que le falta sabiduría, pero primero necesitas reconocer que la necesitas. Ahora sí, necesitas que necesitas. Y que si tú se la pides, el Señor por supuesto que te la va a dar, y no te la va a negar. Aquí lo afirma, pero completamente dice, y el cual nos va a dar todo sabiduría abundante y sin reproche. Él no nos va a decir, yo la vez pasada ya te di tal porcentaje de sabiduría y no la aprovechaste, ¿vale? O nos puedes decir, oye Orte, pues ¿para qué pides sabiduría si ni la aplicas? Y así a cada una nos puede decir, estoy poniendo nombres nada más. Entonces aquí Dios asegura que nos la va a dar de manera abundante y sin reproche, pero ¿cuál es la condición? Que tú quieras pedírsela. Ajá. Si alguno tiene falta de sabiduría, pida. Ahora vamos a ver qué dice Proverbios 3, del 5 al 7. Se los leo si gustan. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, confía al 100% en Dios y no te envanezcas pensando que tú eres muy inteligente y que tú entiendes toda la problemática que se está presentando alrededor de tu vida. Aquí dice que no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y qué tal otra vez? Nos vamos a Santiago 3:17, si gustan anotarlo. Y dice lo que les decía hace un momentito, que la sabiduría de lo alto, vamos a hacer el comparativo. Bueno, vamos a ver cómo es la sabiduría de Dios. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Se acuerdan cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor. Y de ahí los demás: gozo, fe, paz, paciencia, benignidad, templanza, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero tener una sabiduría de parte de Dios, la sabiduría de Dios que es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Y en primera a los de Crónicas 22:12 dice, Crónicas 22:12, que el Señor te dé prudencia y entendimiento y te dé
dominio propio, para que guardes la ley de Dios. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, más bien del amor, que deriva en el dominio propio, en la paciencia. Hace rato me quedé pensando que una persona me dice es que yo me quiero conectar a cualquier estudio de mis pastores o de prédicas o algo. Dice, pero luego dice, y eso me lo dijo a mí y hasta después lo entendí. Pero luego dice, ponen su anuncio y dicen, en 5 minutos iniciamos o en 10 minutos. Dice, y ya son los 10 minutos, yo no sé si desde qué horas ella se conectó, y que no se puede hasta que se terminen esos 10 minutos. Allí yo mejor lo apago y hago otras cosas. Y hasta el rato me cayó el 20, dije, ¿lo dijo por mí? Yo pongo mi letrerito, o tal vez lo dijo por otras personas. Pero, ¿qué me está diciendo esa persona? Que no tiene paciencia, que no tiene ese dominio propio, que no tiene el tiempo para sentarse y esperar. Si realmente tiene una cita con Dios, esperar. Porque a veces nada más queremos que me atiendan a mí a la hora que yo estoy disponible, pero no pensamos en que estudios como estos que damos un tiempo para que se vayan conectando y vayan viendo, o sea, no ser egoístas, no, ya está, yo soy la primera y Amuel es el que se amuele y llegué tarde. Y no, oiga, afortunadamente quedan grabadas. Entonces ya lo único que le dije, mira, pues si gustas quedan grabadas y la podrás ver más tarde. Y se pregunta uno muchas cosas. Y pues la que más debe brincar, ¿acaso soy yo así? Si en serio tengo una cita con Dios, yo voy a esperar. O no me digan que cuando hemos ido a la congregación, cuando nos podíamos congregar, pues a veces había problemas con el sonido y algunas veces esperamos 10 o 15 minutos para que iniciara la alabanza, etcétera, etcétera. Pero ahora te la cambio. ¿Qué tal cuando vamos a otro evento de otra situación? Podemos esperar las horas con tal de ver a tu artista favorito, al músico, una obra de teatro cuando se ha podido, o simplemente en una fiesta de casa. Para eso sí podemos hacer tiempo, o esperar a una amiga en el café, no importa, llegó media hora tarde, pero yo le espero porque yo soy bien su cuata. Y para con las cosas de Dios somos intolerantes, somos como Nabal, ¿verdad? Queremos las cosas que nos atiendan y a la hora que nosotros queremos. Pero bueno, fue un breviario cultural y necesitamos ¿qué? Pues precisamente sabiduría. Siempre la vamos a necesitar. Regresamos otra vez a la historia. Para decir verdad, ya vimos que hoy vemos muchas personas y muchas familias pues viviendo con varones como él. Lo maravilloso de Abigail es que ella no se había amargado, ella no era mujer amargada. Ella no deseaba la muerte de su esposo. Al contrario, ella intercedió por él, ella rogó por él al Señor. Únicamente, fíjense bien, la mujer que vive en la presencia de Dios Altísimo puede vivir libre de rencor, libre de resentimiento y de autolástima. Si tú, mi amiga, mi hermana querida que estás presente, vives con tu Nabal, y si te das cuenta que hay amargura en tu corazón, que hay cosas que te están dañando, que te están lastimando, que incluso estás sintiendo rencor por él, que tienes resentimiento por él o por un hijo, una relación abusiva,
contigo misma, busca a Dios, porque Dios no quiere que tú tengas ni rencor, ni resentimiento, ni autolástima. Busca al Señor de todo tu corazón, porque la verdad es que a veces estamos tan molestas con el esposo o con alguien que es grosero, intolerante, que ya nada más falta que nuestra oración al Señor le digamos: ay Señor, yo ya no puedo con llévatelo, porque si no te lo llevas tú, o te lo llevas o te lo mando. Es broma, por supuesto, pero a veces estamos desesperadas y queremos agarrar una goma grandota y borrarlos de nuestra vista, porque nos sacan de nuestras casillas. La vida no es fácil, es difícil, pero acordémonos que los valientes somos, el grupo de los valientes de Cristo somos nosotros. Así como David tenía sus 600, el Señor tiene sus millares de millares, y ahí estás tú y ahí estoy yo. Y recuerdo que la Biblia, no me acuerdo el versículo, donde dice que de antes de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, o sea, los valientes, arrebatamos las promesas de Dios, ¿sí? Nosotros somos los que vamos a ir a tomar las promesas del Señor. Y quiero hacerles la observación, porque hay grupos de oración y de estudio donde se quedan con esta información que dicen: todas las promesas del Señor en la Biblia se cumplen sí o sí. Permíteme decirte algo, no es cierto. Y no porque Dios se eche para atrás en sus promesas, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. No, los que fallamos somos nosotros. Y si se fijan en cada promesa que está en la Biblia, todas son condicionadas. Por ejemplo, una promesa muy conocida está en 2 de Crónicas 7:14. Dice que si se humillare mi pueblo, esa es la condición. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren de todo su corazón, yo les oiré desde el cielo y sanaré su tierra. Pero la condición, y Dios lo hace, pero la condición es si se humillan. Pero hay gente que no se humilla, no tiene ni idea qué es humillarse delante del Señor. Y entonces pues nada más lees la Biblia y dices: pues yo tomo esa palabra para mí y tú me tienes que cumplir. No, Dios no tiene que hacer nada. Somos nosotros los que tenemos que obedecer. Quise comentarlo porque alguien no hace mucho tiempo mencionó que todas las promesas se cumplen sí o sí. No es cierto. No es verdad, ¿sí? Así que para que lo sepamos y tengamos y reflexionemos y analicemos, escudriñen bien su Biblia y no se vayan por lo que algunas personas, sin escudriñar, se quedan con una parte de la información que está ahí en la Biblia. Todas son condicionadas, y además muchas de las promesas que están en la Biblia no son para nosotros, son para el pueblo de Israel. Entonces también habría que ver cuáles son, y otras pues ya se cumplieron, otras están por cumplirse. Ok, entonces vamos a ver ahora, volvemos a Abigail y vemos cómo. También quiero detenerme en un punto. Hay una parte en la escritura cuando Pedro sale de la cárcel y el carcelero le dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Muchas personas y predicadores conocidos lo han tomado como una promesa, y la gente llega a decir: entonces, si tú recibes a Cristo, por default toda tu familia le va a pertenecer a Cristo. Y eso es una gran mentira. No te quedes con esa mentira. No es una promesa. Lo que este hombre está diciendo ahí es una declaración de fe.
¿Y qué está diciendo en pocas palabras? De hoy en adelante, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿En qué sentido? En que yo, decía el carcelero, me voy a hacer cargo de hablarles del Evangelio de Cristo a mi familia. Yo los voy a estorbar para hacer el mal, yo los voy a guiar en sus caminos, voy a orar, voy a interceder por ellos y que el Señor se apiade de nosotros. La salvación es personal. Entonces, no porque yo ya soy salva, por default mis hijas y mis nietas también. No es cierto. Esa no es una promesa. Y sí podemos decir, Señor, de hoy en adelante yo me comprometo que yo te voy a servir y mi familia también en la medida en que tú me uses para hablarles. Voy a estar orando y si no es a través de mí, Señor, tú usarás a alguien más porque también sabemos que nadie es profeta en su tierra. Así que pues también quise hacer ese comentario de estas dos cosas, ¿sale? Seguimos. Cualidades de Abigail. Como ya vimos al principio, que Abigail era una mujer bella, hermosa e inteligente, y que el Señor la llevó a actuar con sabiduría. Posiblemente te preguntes, bueno, ¿y por qué Abigail, siendo tan chula, tan bonita, tan linda, sabia e inteligente, como yo o como tú, por qué se casó con este hombre? Pues grosero, seguramente ahora dirías es inconverso, él no creía en Dios. Bueno, ¿por qué se casó con un hombre así? Posiblemente porque era la costumbre de aquel tiempo que este fue un matrimonio o haya sido un matrimonio arreglado por sus padres. Pues ellas, pues era como vemos, era una mujer sumisa, no sumensa, sumisa, que tenía que soportar a su esposo sumamente intolerante. Vemos cómo ella fue una mujer trabajadora y responsable como tú y como yo, ¿verdad? Y vemos en el verso 18 que dice así: entonces Abigail tomó luego, o sea, llega el jovencito que se atreve a ir con la patrona y le dice, ¿qué cree? Porque ella no se dio cuenta, ella estaba en la cocina seguramente preparando comida para los esquiladores. Y va el joven y le dice, ¿qué cree, jefa o patrona o señora Abigail? Y le cuenta la historia de los jóvenes que fueron despreciados por su esposo, pero ellos sabían de qué talla era aquel hombre güerito, bonito, guapito llamado David, al que se había enfrentado a Goliat. Era famoso por sus victorias, él ya estaba haciendo su luchita, ¿verdad? Él ya, todo el mundo sabía que estaba respaldado por Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, y sabían que él iba a venir a vengarse y que toda la familia, toda la gente de ahí, no nada más Nabal, iban a morir, incluso la vida de ella estaba en juego. Cuando ella escucha lo que este joven le dice, pues imagínense cómo se puso. Pues claro que le entró seguramente apuro, cierta aflicción, porque el muchacho le dice en el verso 17, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda la casa. Pues él es el hombre tan perverso que no hay quien le pueda hablar. Y dice la historia que entonces Abigail tomó luego 200 panes, o sea, tomó la provisión y no fue poca. 2 cueros de vino, me di a la tarea de buscar cuántos litros le cabe a un cuero de vino y déjenme ver dónde lo puse. Le caben un buen,
Ay, ¿dónde está? O lo anoté en otro lado. No. A un cuero de vino le caben de 30 a 40 litros. Y dice que tomó 200 panes, 2 cueros de vino, o sea, calcúlenle 80 litros de vino, 5 ovejas guisadas, o sea, no era poca carne, era suficiente, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, 200 panes de higos secos, y cargó todo en asnos. ¿Cuántos asnos ocuparía para llevar la provisión? No lo sabemos, pero los cargó en los asnos. Seguramente esta chica, cuando estaba preparando la comida, aparte ya la debió haber tenido porque estaba la fiesta. Ella oraba, seguramente que ella oraba. Ella estaba buscando el favor de Dios. ¿Tú qué hubieras hecho en una situación como esa? Siendo esposa ella de un hombre que tenía tantos animales y siervas, se puso a trabajar arduamente y supo organizar una abundante comida. Ella no vivía en nuestros días, donde hay comida instantánea, donde hay hornos de gas, microondas. Así que imagínate, para ella no fue algo sencillo preparar tanta comida, más aparte no debía descuidar la comida de los que estaban esquilando ovejas. Pues puso a todos sus sirvientes para que prepararan alimento para 400 hombres hambrientos que ella sabía que venían ya con David, porque le fueron a avisar, ya vienen, y nos vienen a matar. Vamos a ver otra cualidad. Entonces, una cualidad de Abigail es que era una mujer trabajadora y responsable. Ahora vamos a ver otro punto, que ella fue una mujer accesible y tenía discernimiento. Y en el punto 1, la pregunta es, ¿tú eres una mujer trabajadora y responsable? Tú te respondes. Y ahora la pregunta es que ella fue accesible y tuvo discernimiento de parte de Dios. Y vamos a ver, cuando ya terminemos este punto, tú te calificas si te pareces o no Abigail en este punto. Dice, pero en el verso 14 de la misma historia, dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail y le dijo, David envió mensajeros del desierto que saluden, bueno, eso ya les conté, y nos ha herido. Una vez que ella es informada de que su esposo despreció a David, ella va a tomar cartas en el asunto. Me regreso porque así es como está estructurada la clase, ¿verdad? Entonces vemos cómo no solo este hombre le negó a David la provisión que le había dado, sino que dijo, ¿quién es él? Lo desconoció, pues. No solo reconoció, era tan necio, no solo reconoció que le había hecho siempre favores, sin conocerlo, pero lo negó, y eso pues a David le dolió. ¿A poco a ti no te dolería que le has estado haciendo favores de continuo a alguien, y no pequeños, grandes, y que la otra persona, cuando tú le pides un favor esperando que te lo pueda hacer, no porque tenga que ser a fuerza, sino como hasta por educación, por buenas costumbres, o como algo bonito, ¿verdad? Y te digan, no te voy a ayudar, pero es que yo te ayudé, pues hazla como quieras, pero no te ayudo. Pues sí debe sentirse, no debe, se siente feo. Bueno, pues cuando el siervo reconoció el gran peligro, pues fue y le dijo a su jefa, una esposa no siempre debe escuchar las críticas acerca de su marido, no siempre. Pero también es importante que no seas ingenua. O sea, chismes no, verdades sí.
Y hay que tener discernimiento para saber cuál es verdad y cuál, pues no es lo que tú necesitas hoy. Vemos cómo esta chica tenía una conexión bien bonita con Dios. Ella tenía comunión con Dios porque ella lo buscaba. Esta mujer tenía discernimiento de Dios para saber que en esta ocasión había una verdadera crisis que requería acción inmediata y que no solo fue otra queja que le dieron de su marido como tantas otras. Vemos cómo ella, de manera sabia, le pide al Señor que la ayude, y el Señor la ayuda, porque Él nos ofrece siempre nuestra ayuda, y de esta manera ella pudo cambiar el destino de su familia, de todos sus empleados y, ¿por qué no?, hasta de una nación. Dios puede ayudar a cambiar el rumbo de una nación. Si alguien conoce la historia de la reina Esther, pues vamos a ver cómo ella intercedió ante Asuero, su esposo, para que no mataran, no exterminaran a todo israelita. Pues de esta manera nosotros, el Señor nos está levantando como intercesoras del esposo, de los hijos, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces, ahí queda la pregunta: ¿tienes discernimiento de parte de Dios? Punto 3. Ella demostró tener sabiduría. En el versículo 3 dice que aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail, y ya vimos cómo ella era hermosa, de hermosa apariencia, y el hombre era duro y de malas obras. En primer lugar, y él era del linaje de Caleb, ¿se acuerdan? ¿Quién es Caleb? Si no, busquen quién es Caleb. En primer lugar, Abigail no se puso histérica. A ver cómo nos identificamos con ella. En cuanto se supo de la regada que hizo su marido, no se puso histérica, como suele suceder con otras mujeres. Sus emociones estaban bajo control. A eso se le llama dominio propio. Ella actuó rápidamente, y esto lo vemos en el verso 18 y en el 19 versículos. Ella fue sabia para salvar a toda su casa. Una definición de prudencia es saber qué hacer con la información recibida. Repito, ella fue una mujer muy prudente, y prudencia significa saber qué hacer con la información recibida. Esta mujer mostró que ella poseía tal prudencia, no como su marido, que ella no fue a mortificarlo, o rogarle que hiciera algo, que hiciera lo correcto. No lo hizo, porque ella conocía a su esposo y sabía que ese no era el momento idóneo para ir a hablar con él. No se acercó, a ver, imagínense cada una de ustedes. No se acercó toda loca, histérica, gritando, y le dijo: mira nada más lo que acabas de provocar. Por tu culpa, como siempre cuando estás en ese estado, ve lo que provocas, mira nada más, nos vamos a morir por tu culpa. No dice que lloró, no dice que le gritó, no dice que lo agredió ni física ni verbalmente. Tampoco dice que le dijo: ya me tienes harta. Eres un borracho indecente, ya no te tolero. Pudo habérselo dicho, pero aquí no menciona nada, y si no lo menciona es que ella, pico de cera,
y se puso a hacer lo que tenía que hacer. No era el momento. ¿Cuántas veces queremos con una persona que no está en sus cabales, y hablo borrachito, quererlo hacer entrar en razón? Imposible. Es darle vueltas y vueltas al asunto para que el otro día tú que piensas que ya arreglaste con tu borrachito el asunto, pues resulta que no se acuerda o dice que no se acuerda de nada. Pues ella fue sabia. Ajá. Entonces ella fue respetuosa con su esposo. Y en relación al respeto hacia el marido, vamos a ver qué dice la Biblia. Vámonos por favor a Efesios 5, 22 al 23. Vamos a cambiarle aquí, en lo que ustedes me hacen favor de buscar. Efesios 5, 22 y 23. Y dice así: habla a las mujeres casadas o aquellas que tienen una pareja fija, ¿verdad? Que no es lo idóneo es estar casados, pero bueno. Dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. A ver si no me perdí. Seguimos. Porque el marido es cabeza, ya dije. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén con sus maridos. Vámonos al verso 25, no es 22 y 23, va más allá. Verso 25, maridos, amen a sus mujeres. O sea, a las mujeres Dios les da la instrucción de que estén sujetas a sus propios maridos. Y a los esposos les dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que Dios dice en esta parte? Pues la indicación que Dios le da al esposo es que ame a su esposo. No dice entiéndela, dice ámala, punto. Porque si ni nosotras nos entendemos, ya lo he dicho en otras ocasiones, las mujeres somos tan diferentes a los varones, pues porque Dios nos hizo de materiales distintos. Acuérdense que el Señor al varón lo sacó, lo formó de la tierra, y a las mujeres nos formó quitó la costilla de Adán y de una parte interna como del corazón nos formó a nosotras. A él lo formó fuera del huerto, pero a la mujer nos formó dentro del huerto. Los hombres son muy terrenales, pues están hechos de tierra, de la tierra. Y las mujeres somos muy emocionales. Nos sacó de aquí, de cerquita, del corazón. Somos sensibles, somos chilloncitas. Somos diferentes. Además, la mujer tiene más de 30 cambios hormonales cada mes y el varón en toda su vida tiene 2. Ya lo he dicho, por eso es que parece que están como muertos, como ausentes. Entonces el Señor dice: los esposos solamente ámenlas, no traten de entenderlas, ni nosotras nos entendemos. Para que un varón
entienda, una mujer pues necesita tener sus menstruaciones también, sus hormonas, y no se va a poder. Y a la esposa, ¿qué nos dice? Como sabe que somos bien canijas, bien gritonas, bien emocionales, bien chillonas, nos dice, y a ustedes, respeten a su marido. Está fácil. La cuestión es que no queremos obedecer y se nos hace como que imposible. Pidámosle ayuda al Señor. Y las preguntas que derivan de esto es cómo le hablas cuando te diriges a tu esposo en una situación de caos. ¿Cómo le hablas? Eso tú respóndete. ¿Hablas a su corazón o te comportas toda gritona e histérica? También ustedes contesten. Otra pregunta, ¿eres muy exigente con él en un punto así? ¿Le exiges demasiado? Otra pregunta, ¿le reprochas su proceder cada que puedes? Y luego ya se arregló la situación, pero como la cantaletita y sigue. Como cuchillitos de palo, no cortamos, pero como damos lata. ¿Le sigues reprochando lo que ya pasó? Otra pregunta importante, y aquí sí es muy importante. No es solamente hablar, sino necesitamos lograr la atención con la persona con la que hablamos. Aquí estamos hablando del marido, pero podemos hablar de un hijo, de una persona pues, que está con nosotros y además si la aprecias o quieres ayudarla. La pregunta es, ¿logras captar su atención de manera correcta? ¿O solamente logras captar un momento su atención para lucirte y darle una cátedra de lo linda y hermosa y maravillosa que tú en tu propia opinión crees de ti misma? ¿Cómo nos comportamos? ¿O realmente tú te haces a un lado, logras captar su atención y le dices vamos a hacer lo que Dios dice? Y logras captar su atención y entonces buscas el consejo de Dios. Abigail no envió a su esposo a la batalla, pues ¿cómo lo mandaba si estaba bien happy? Ella por eso es que tuvo que afrontar la problemática, tomar la situación, pero tomó una decisión rápida. Y no podemos tomar decisiones rápidas si en un instante no vamos al Señor. ¿Qué nos cuesta bajar tus cortinas, tus ojos y decirle, Señor, ayúdame, dame sabiduría? Ya vimos que Él te la da si se la pides. Y si Él ve que la actitud de tu corazón es sincera, así te la va a dar. No te la da antes, no porque Él no quiera, sino porque Él está esperando que lo tomes en cuenta. Y con mucho gusto el Señor nos va a dar de inmediato las maneras de cómo hacer y llevar a cabo aquella situación difícil. Entonces seguimos con el tema. Abigail era una mujer intercesora. Y la pregunta, ¿eres tú una mujer intercesora? Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Vamos a imaginarnos esta historia. Se baja rapidísimo de su asno y postrándose sobre el rostro, postró su rostro delante de David en el piso y se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella se identifica con él, en humildad, ella se humilla ante él y esa es una actitud de una persona madura.
Si tú sabes quién eres y cuánto vales, no tengas temor de humillarte en el sentido correcto de la palabra cuando vas a pedir perdón. No te sientas mal por hacerlo. Entonces vemos cómo Abigail les pone la comida en los burritos y le dice a sus siervos, adelántense, yo los alcanzo. ¿Por qué? Pues los burritos van cargaditos y van más despacio, porque yo decía, ¿y por qué los mandó y no se fue desde un principio con ellos? Pues porque la carga es más pesada, no llevaba una camioneta, ¿verdad? Iban los burritos al pasito, bien cargaditos. Entonces dio tiempo a que se adelantaran y seguramente ella se puso a orar, se puso a buscar la dirección del Señor porque se iba a enfrentar a una situación sumamente difícil. Esto lo podemos ver en el versículo 23 y 24, para que ustedes lo puedan leer ahí en su Biblia. Ok, entonces seguimos. Vemos cómo Abigail ve a David como el ungido del Señor. Él sabía que iba a ser el futuro rey de Israel y por eso es que ella se dirige con respeto y sumisión a su Señor. Por eso es que le dice así, mi Señor. Y además, imagínense lo que estaba sintiendo Abigail en el momento que ella llegó. ¿Qué pasaría por su mente cuando iba montadita en su burro a toda carrera para alcanzar a sus siervos que iban adelantados? ¿Tú qué hubieras pensado en ese momento? Ahí vas, echa la mocha. Va rápido, rápido. ¿No irías orando? Por supuesto, porque no es una situación de un pleito de un borracho con alguien a la ligera, no. Es un asunto de vida o muerte. Ella sabía que su vida misma estaba corriendo peligro, porque si ella no hablaba al corazón de David y Dios no intervenía en ese momento, David, en cuanto la hubiera visto, la mata, se queda con sus alimentos y se siguen a llevar su cometido, ¿sí? Además, el botín que les esperaba ya era mucho más grande que lo que ella les venía ofreciendo, considerando que él tenía 1000 cabras y 3000 ovejas. Entonces, imaginen lo que ella sintió cuando iba atravesando la montaña. Ya va ahí al pie de la montaña, no atravesando, cuando ella va al pie de la montaña y de repente se encuentra así sorpresivamente, ya se dio el momento, se encuentra a David con 400, no eran así un grupito de sus 30, no, eran 400 peladotes. Y estos hombres, vamos a ver más adelante, que eran hombres que tenían asuntos con la justicia, que eran hombres no de poca monta, como decimos ahora, eran hombres marginados, que no tenían rumbo, que no tenían dirección realmente para dónde iban, y se encuentra con ellos, con su banda de David. Esto solamente nos lo podemos imaginar. Imagínate tú, móntate ahorita, usa tu mente, móntate al burrito, ahí vas apurada caminando y que vas orando, Señor, ayúdanos, guarda a mi familia, que no maten a los empleados, mi esposo es un insensato, ayúdame, Señor, que encuentre gracia delante de David, solo tú, Señor, y ahí va orando. Hasta parece que estaba yo ahí con ella en otro burrito, ¿verdad? Ella sabía lo que se enfrentaba. Igual como lo hizo la reina Esther cuando se presentó ante el rey Asuero. Vamos a ver esa historia en días siguientes. Nadie se podía presentar ante el rey si él no lo invitaba. Y ella se presentó y ella dijo, voy a ir a pedir el favor de mi esposo, el rey.
y si perezco, que perezca. Lo mismo estaba haciendo Abigail. Iba a interceder por su esposo y seguramente pensó lo mismo. Y si muero, pues muero. Si perezco, que perezca. Ella tomó en cuenta, por supuesto, el precio. Ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida para salvar a todos los de su casa y a su Nabal. La primera cosa que ella hizo fue bajarse del asno y con su rostro en tierra pedir perdón y misericordia a David. Una marca distintiva de un intercesor es su humildad y temor a Dios. Repito, una marca distintiva de un intercesor verdadero es su humildad y temor a Dios. Ella fue a interceder por su esposo. Y uno puede decir, pues sí, es que no se vale, el canijo y el grosero fue lo correcto, sí, lo correcto es que él hubiera ido, pero él no estaba en condiciones. Acuérdense que estaba ahogado con el vino. Probablemente mientras Abigail, como ya dije, iba caminando, ella iba orando. Sus primeras palabras cuando se encuentra con David son: Señor mío, sobre mí sea el pecado de mi esposo, ¿verdad? Ella se estaba echando la culpa por lo que su esposo había hecho. Y esto es algo que no es fácil, que solamente una persona humilde que se puede presentar al Señor con respeto, con humildad, sabiendo quién es Él, sabe que va a encontrar gracia delante de Él. Y solamente una mujer de Dios, de verdad llena del Espíritu Santo, va a ser humilde. Porque si no, la soberbia nos va a brincar. Un ejemplo de humildad suprema, de alguien que se echó la culpa por lo que él no hizo, es el Señor Jesús. Él en la cruz todavía dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él pidió que nos perdonara y además él ahí en el madero se echó la culpa por ti y por mí y por nuestros navales y por todo aquel que le va a pedir ayuda. Él se echó la culpa. Así que tenemos un ejemplo maravilloso y el Señor se puso como ejemplo en todo, en todo. Ese mismo clamor de orar y de interceder echándose la culpa por el pueblo, lo hizo Daniel, lo hizo Nehemías, lo hizo la reina Esther, lo hizo Abraham y lo hizo Moisés. Ellos fueron unos grandes intercesores en la Biblia. Y aunque ellos mismos no fueron culpables, como muchas veces no lo has sido tú ni yo, ellos se identificaron con los pecados del pueblo o con los pecados de su gente, de su familia. Abigail no solo rogó por la vida de su esposo, cosa que muestra, como ya vemos, un corazón puro, sino que también dio a David unas palabras proféticas. En el verso 30 dice así: y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, te establezca por príncipe de Israel. Ella sabía que era el futuro rey de Israel, lo sabía perfectamente. Muchos comentaristas bíblicos dicen que lo que ella está expresando en este versículo, o sea,
todo lo que ella le habla y le profetiza a David, dicen que lo que expresó en estos versículos Abigail a David es uno de los mejores discursos expresados por una mujer a un hombre en la Biblia. Qué impresionante que el discurso que ella dio, las palabras que ella le expresó a David, lo consideran magistral. La pregunta es, ¿nosotros podríamos hacer lo mismo guiadas por Dios? Hablar discursos magistrales a quienes amamos, honrarlos e identificarte con ellos. Alguna vez mi nieta me decía, es que yo tengo problema con esto, algo de la tarea, y se me dificulta mucho y mi mami no me entiende. Y en ese momento Dios me mostró y me recordó algo, que yo tenía que identificarme con la niña. Su mami también lo hace, pero la queja de la niña fue en ese momento. Entonces yo me bajé a su nivel de escuela, ¿verdad? Su problemática en ese momento de 7 añitos, 6. Y le dije, mami, yo te entiendo. Yo entiendo cómo tú te sientes. Yo me estaba identificando con ella. Yo no le dije, ay, es que no pones atención, es que esto, no. Me identifiqué con ella. Y le dije, yo sé que te está dando trabajo hacerlo, porque cuando yo tenía tu edad, me pasaba exactamente lo mismo. Y empecé a hablarle de las cualidades que ella tenía, pero tú eres una niña inteligente. ¿Qué te parece si vamos al Señor y le pedimos sabiduría y que Él te ayude y que le ayude a tu mami, a tus mises y que nos ayude para que tú puedas comprender mejor tu clase? Eso es identificarnos con la problemática de otro. No te pongas superior ante otros porque lo hacemos mucho. Si alguien dice un logro que tuvo, tú le mencionas 10. No nos están preguntando nuestros logros y somos muy así. Yo caigo seguido y luego digo, ya caíste hoy. Pero bueno, de eso se trata, de que vayamos aprendiendo para no seguir cometiendo los mismos errores. En el versículo 29, ella está diciendo una frase muy usada en este tiempo. Bueno, en este tiempo podría entenderse como esto, lo que acabo de leer. La vida de mi Señor, dice, sea ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. ¿Esto qué significa? Ella le está diciendo, tú eres el ungido del Señor y estás bajo su protección y su cuidado. No te manches las manos con sangre, no manches tu carrera, no manches tu llamado. Que no haya estorbo en ti para que tú seas el rey elegido por Dios. No eches a perder el favor que Dios está poniendo en ti. Y lo mismo podemos nosotros reaccionar en nuestras vidas y no permitamos que la obra del Señor sea estorbada por el enojo. En este caso, pues era el enojo de David. Claro que estaba enojado y él no iba nada más a decirle tal por cual eres esto, no, él iba a matarlo, punto. Ahora vamos a ver, saben que chicas, sí vamos a terminar el tema porque ya me falta muy poco. Yo pensé que nos íbamos a demorar más. Aguántenme, faltan 20 minutos, en 20 minutos terminamos. Vemos cómo ella le da un consejo a David. ¿Se imaginan una mujer que no lo conocía? Viene bien enojado y de repente ella en su misión se atreve a hablarle de parte de Dios y le da un consejo, nada más y nada menos,
al guerrero David, al futuro rey de Israel. Y vemos cómo en el verso 31 ella le dice: entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, por haberte vengado por ti mismo. Guárdate, mi Señor, para que Jehová te haga bien a ti, y acuérdate de tu sierva. ¿Qué le está diciendo, Señor? No te manches, para que Dios te apruebe. Qué precioso, qué increíble cómo ella pudo intervenir y cómo el Señor arregló el conflicto. David en ese momento muestra un espíritu dócil, aceptando el consejo de Abigail. Seamos dóciles también nosotros, sabias y prudentes, para hablar al corazón de la persona amada. En otras palabras, Abigail le está diciendo: no hagas una tontería, por lo cual tendrás que lamentarte después. Además, el Señor la usó para recordarle a David un compromiso que ella había hecho con él anteriormente, y ese compromiso es que él iba a ser el próximo rey de Israel. Abigail desarma a cualquiera con estas palabras, con esa sumisión. Y una actitud como la de ella va a tocar el corazón de cualquier persona para suavizarlo. Claro, con la intervención divina. Vamos a ver, entonces ya vimos cómo ella le da un consejo y David acepta el consejo. Y vamos a ver la petición escuchada, la petición de ella. Entonces, en el verso 32, 33 y 35, haces. Eso le responde él a ella. Ella ya hizo su petición. Y le dice: y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, Abigail, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Y recibió David de su mano lo que le había traído. ¿Se acuerdan? Toda la comida, lo recibe. Y le dice: sube en paz, o sea, vete en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Qué impresionante. Y la pregunta obligada es: ¿tú eres una mujer que se ha ganado el respeto de su esposo a pesar de que él tenga un Nabal? ¿Eres una mujer de la cual otras personas dicen para ella: mis respetos? Es una dama, es una señora. Ahora no se entiende qué es una dama o qué es una señora. Piensan que porque trae un carrote y una camionetota y sus alhajitas o viaja, ya es una doña así muy pipiris nice. No estriba en eso. Estriba en qué tan educada, qué tan correcta, qué tan cordial eres. Tu conducta, tu testimonio es importante. Y por supuesto que las hijas de Dios somos y debemos ser mujeres virtuosas que reflejemos a Cristo. Acuérdense que somos la luz del mundo y que los ojos están puestos en nosotros. Brillamos más espiritualmente hablando que cualquier otra persona que no está en Cristo. Así que por eso volvemos, nuestro testimonio se gana a pulso, de rodillas y con la gracia de Dios. Vamos a ver ahora. Bueno, ya vimos cuando una mujer busca el plan de Dios para resolver sus problemas, en vez de confiar en sus propios planes, va a haber resultados positivos si eres guiada por Dios. Vamos a otro punto.
vamos a ver un acontecimiento que nadie esperaba. Se abre el telón de esta escena magistral como de teatro, y ahí va Abigail de regreso para con el marido, diciendo seguramente: gracias, Señor, por poquito y nos morimos todos. Gracias, Padre, porque salvaste nuestra vida. Entonces David se regresa con sus valientes a su cueva, con su comida, ya se le bajó el coraje y toda la historia. Y Abigail continúa actuando como esposa sabia de un marido muy difícil. Y esperó hasta que le había pasado la borrachera, o sea, el otro día, para contarle a Nabal todo lo que había sucedido. La Biblia dice que una vez que le platicó: fíjate que pasó esto, esto y esto, y luego yo fui, les llevé y les hice y torné. Cuando él oyó lo que ella le dijo, dice que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Posiblemente le dio una embolia o algo así, pero 10 días después él murió. Dios hirió a Nabal y murió, dice la Biblia. Es importante notar que ni Abigail ni David levantaron la mano contra él, y Dios mismo fue quien lo hizo. Ellos no hicieron un plan magistral para matarlo y ya librarla a ella de este hombre feo. No, probablemente el Señor, en su bondad, que te preguntas: ¿y por qué no se murió luego? ¿Por qué tardó 10 días? A ciencia cierta no lo sabemos, pero es posible imaginar que en su bondad el Señor, en la condición que él estaba inmóvil, enfermo, Dios quebrantó el corazón de Nabal. El Señor le dio 10 días más para que se pusiera a cuentas con el Señor. Muchas veces el Señor te da un tiempo para que te pongas a cuentas con Él. Si tú no escuchas la voz de tu Señor, va a ser demasiado tarde, pero no vamos a poder llegar un día al juicio y decir: es que nadie me dijo, nadie me habló de ti, ni tú, Dios, me diste una oportunidad, cuando el Señor nos ha dado millones de oportunidades para conocerlo. El Señor seguramente esperó que en esos 10 días, a través del quebranto, pudiera mudar el corazón de Nabal y suavizarlo. Así que pidámosle al Señor siempre, con un corazón compasivo, que nos cambie y que también nos dé la oportunidad de que esté tan suave y tan blando nuestro corazón, para que nos levante como intercesores por otras personas. Hay pocos intercesores y Dios quiere levantarnos. Ahora vemos cómo dentro de este acontecimiento inesperado, vamos a ver cómo David se hace de una esposa. No sabemos cuánto tiempo ocurrió entre la muerte de Nabal y el día que David invita a Abigail a ser su esposa, pero parece que fue en poco tiempo. Y entonces él manda a sus muchachos y le dice: mi señor, ni le dieron el pésame, que si quieres casarte con él. Y ella pa' pronto dijo: por supuesto que sí. Agarró a sus doncellas y les dijo: vámonos a hacer vida con David. Y se fue ella de ahí. Y entonces vemos cómo Abigail, aún en el desierto, dio fruto. Aunque David había sido escogido para ser rey, es importante notar que cuando se casó con Abigail, él no estaba viviendo en un palacio, sino en el desierto. Todavía él estaba huyendo de Saúl cuando esto pasó, porque pasaron años,
Y Abigail aceptó vivir con David ahí en el desierto, sin comodidades. Ella vivía cómodamente, era esposa de un granjero exitoso, ¿verdad? ¿Y qué creen? Ella ahí en el desierto le dio 2 hijos. Sin embargo, ella sabía por sus palabras proféticas que dijo en el verso 30 que él era un hombre ungido, escogido por Dios para gobernar Israel. Ella sabía que se había casado con un hombre que iba a ser el rey. Hay que ser honestos y reconocer que existen miles y miles de Nabales modernos, esposos difíciles, alcohólicos, irresponsables, y la vida de sus Abigailes no es nada fácil. Además, cada mujer buena y noble como Abigail, con un esposo como Nabal, no debe creer que Dios hará por ella lo que hizo por Abigail. Si tú estás pensando buscar la ayuda de Dios para que se lleve a tu marido, no va a ser de esa manera siempre, ¿verdad? Para que te dé un rey. Esta es una historia que a Dios le plugo hacerlo de esta manera. Pero no pidamos que el Señor se lleve a nuestro marido grosero y que te cambie uno bueno. En la mayoría de las veces esto no sucede. El Señor nos va a dar gracia para que lo busquemos de todo nuestro corazón y que Él obre a su manera conforme a su voluntad. Una palabra de precaución. Toda mujer que está viviendo en una situación verdaderamente insoportable y abusiva debe pedir sabiduría a Dios y además pedir consejo sabio a sus líderes espirituales para saber qué hacer. Abigail, ya como conclusión, es un ejemplo excelente de una mujer sabia, como ya lo vimos. Y también hemos visto que si necesitamos sabiduría, la pidamos. Ya vimos también que hay muchas mujeres hoy en día que tienen que hacer decisiones difíciles con maridos así y tienen que confrontar en algún momento la situación. No esperes en sumisión a que tu marido, si es que es intolerante y grosero, te exijan a participar en actos que denigran tu integridad. Una cosa es que seas sumisa a tu esposo, pero nunca de lo que él te pide puede transgredir la palabra de Dios. Si este hombre te pide que hagas cosas vergonzosas, degradantes, abusivos, no lo permitas. No permitas que te abusen emocional ni físicamente, ni a ti ni a tus hijos. Hay madres que permiten el abuso sexual con ellas y hasta con sus propios hijos de parte del marido. Eso no es agradable al Señor. La sumisión tampoco significa que tengas que recibir abusos físicos. No, eso no es. Ya leímos en Corintios que dice que el hombre ame a su mujer y la mujer lo respete. Si tú sabes que tu vida está peligrando al lado de tu esposo o de esa persona que te está agrediendo, busca ayuda. La primera es: dobla tus rodillas y clama al Señor. Solamente la sabiduría de lo alto te puede dar prudencia y discernimiento para saber qué es lo que necesitas hacer. El ejemplo que nos da esta mujer es que ya vimos que no estaba amargada. Ella conocía a Dios y ella tenía esperanza y una razón por la cual no está amargada. Sin embargo, la mujer que vive en comunión con el Señor hoy tiene acceso a todo lo que Dios nos ofrece y Él
nos está ofreciendo paz, esperanza, amor y gozo. Nosotros podemos experimentar, como lo hizo esta mujer, desilusiones. Pero qué importante es mantener firme tu fe en Cristo. Y sabes que Él te va a dar la fe que necesitas para salir adelante. Recuerda que Él es el ancla perfecta en tu vida, que va a ser suficiente para guardarte de cualquier tormenta. Abigail si hubiera vivido en nuestros días, habría escuchado muchas voces diciéndole cosas como estas: no te dejes, divórciate, págale con la misma moneda, porque tu esposo es un grosero, borracho, intolerante. Ella tuvo una fuerza interior, su fe en el Altísimo. Y esa es la invitación del día de hoy. No escuches otras voces que no vengan de parte de Dios. Busca al Señor. Busca el consejo de alguna persona prudente, que esté llena del Espíritu Santo, y no cometas una tontería, pero tampoco expongas tu vida. Que el Señor te dé gracia para sobrellevar tus cargas. Y no seas aquella mujer abnegada y sufrida de la cual todo mundo se compadece. Como hemos visto, esta historia es preciosa y nos provee una alegoría de Cristo y la iglesia. Abigail aquí está representando a la iglesia, que ella es la intercesora, y nosotros como iglesia nos levanta el Señor como intercesores. Ella rogó por misericordia y por el favor de un esposo impío. Dios nos levanta para eso. Y aquí vemos representando en esta alegoría a Nabal como un tipo del mundo, soberbio, intolerante, grosero, sin fruto, sin rumbo. Esta es la oración intercesora de David. Vemos aquí a David como un tipo de Cristo que concede su petición a esta chica. Y más tarde, Abigail se casa con David, con el rey, y le otorga su herencia total de esposa de rey. La muerte de su esposo Nabal es como un tipo que nos muestra nuestra separación del mundo. ¿A poco no es hermoso? Entonces, Abigail representa a la iglesia, Nabal representa al mundo y David representa a nuestro amado Señor. Si tú estás pasando problemas con un esposo como Nabal, no actúes rápidamente sin consultar a Dios. Sé bella con inteligencia. El Espíritu Santo que está dentro de ti, si es que eres nacida de nuevo y si no, invita al Señor a que entre a tu vida, te va a capacitar siempre para que tú hagas lo correcto. Con esto damos por terminada esta clase. Yo espero que Dios haya hablado a nuestro corazón y lo que nos habla el Señor es prudencia y sabiduría. Busquemos al Señor en todo momento. Pues damos por terminada esta clase, chicas, y yo espero que el Señor nos haya hablado directamente a nuestro corazón, a nuestras vidas. Me despido de ustedes, las amo y nos vemos la próxima semana con la tsunamita. Y de una vez, si gustan, les adelanto para las que no tengo WhatsApp, serían tan amables de ver
en el libro de Segundo de Reyes 4, del 8 al 37. Ahí van a encontrar la historia de la mujer que vamos a ver la próxima semana. Repito, la tsunamita, una mujer creativa. Segunda de Reyes 4, del 8 al 31. Pues nos despedimos. Mire, cumplimos con nuestra cuota semanal de 2 horas. Las amo, hermosas, y que el Señor me las bendiga. Compartan estos videos, yo creo que le van a servir a otras personas también. Compártanlos, chicas, y que el Señor nos hable a todas. Las amo, hasta luego, bye.